buenas noticias que nos permites compartir de tu provisión a través de la Fundación. Gracias por tu bondad. Gracias por haber tocado los corazones de los hermanos, en este caso de Jorge, y haberle permitido a él tomar la decisión que tomó de colaborar 6 meses más. Gracias, Señor. Ayúdanos a no solamente administrar este dinero, pero a actuar en tal forma responsable que no tengamos déficits, que haya maneras legítimas de obtener fondos, que estemos orando constantemente a fin de que seas tú quien provee para nuestros recursos, quien provee para nuestros proyectos. Necesitamos volver a invertir lo que antes invertíamos y más en misiones. Nos tocó disminuir este rubro temporalmente mientras las cosas mejoran. Gracias, Señor. Bendícenos ahora al estudiar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar con una historia. Esa es la historia de un par de personas en un pueblo cualquiera, que tienen un problema, una dificultad. Entonces quieren resolver su dificultad y van a donde el sabio del pueblo, y la primera noche un hombre cuenta su versión de los hechos y el sabio le dice: tienes toda la razón. La segunda noche el otro hombre va y le cuenta la versión de los hechos, su propia versión, y el sabio le dice: tienes toda la razón. Y al día siguiente su esposa le dice: hey, un momento, ¿cómo así? Que viene este par de hombres ayer y antier, contando historias distintas, teniendo una diferencia grande entre ellos, y tú les dices: ¿tienes la razón? Y el hombre le contesta: tienes la razón. Lo cierto del caso es que con esta expresión, lo que el hombre dice es: ninguno tiene la culpa. Y estamos viviendo en tiempos donde nadie tiene la culpa. Gente que comete asesinatos atroces, como los podemos narrar y contar, y que en el momento del juicio se alega o estado de locura o un estado de ira y de intenso dolor. El caso de este muchacho que quemó el rostro de esta niña, ¿recuerdan de quién estoy hablando? Natalia Ponce. Y ahora el juez decreta que, al parecer, este acto que requirió planificación, que requirió sangre fría para ejecutarlo, porque él sabía las consecuencias de tal acto, y lo hace, y el juez dice, por el alegato del defensor, lo hizo en un estado de locura. ¿Qué está diciendo? No sabía lo que estaba haciendo. No puede responder por algo que no sabe que está haciendo. No es culpable. Nadie tiene la culpa. Y cuando hablamos de la vida cristiana, todos pecamos, pero no asumimos responsabilidad. No tenemos la culpa. ¿Y a quién le echamos la culpa? A la carne. Es que en mí mora el pecado. Bueno, ciertamente el pecado mora en nosotros, pero no estamos obligados a actuar bajo el impulso, bajo el control, bajo las órdenes del pecado. Nosotros tenemos la libertad, la victoria en Cristo Jesús, la libertad del Espíritu para decirle al pecado no. ¿Y cómo se dice no? Andando en el Espíritu, no andando en la carne. Entonces el argumento del síndrome del hombre carnal, que pobrecito no sabe lo que hace, es falso completamente. Por eso el sermón esta mañana no se nota muy bien, parece ser,
Se llama la emoción de la victoria, la agonía de la derrota. ¿Cuál de las dos sensaciones quieres experimentar? ¿El gozo, la emoción de una vida victoriosa del pecado o la agonía de la derrota? Estar de fracaso en fracaso, intentando tu conflicto interno vencer el pecado. El siguiente cuadro, o la siguiente lámina, muestra al señor Tommy Lasorda. No nos dice nada a nosotros. Es como el Peckerman de un equipo de béisbol de Los Ángeles, los Dodgers. Y ese señor dijo: tomé un paquete de cigarrillos del bolsillo y miré a los cigarrillos y le dije: ¿quién es más fuerte, tú o yo? La respuesta era: yo. Y dejé de fumar. Luego tomé un vodka. ¿Saben qué es vodka? Una bebida alcohólica, un trago. Y luego tomé un vodka y dije al vodka: ¿quién es más fuerte, tú o yo? Una vez más, la respuesta fue: yo. El hombre, Tommy Lasorda. Y dejé de beber. Luego fui a mi restaurante favorito y miré un gran plato de espagueti en salsa de camarones. No era la mejor mezcla para mí, pero para él era lo mejor. Pero vean, debe ser muy bueno, ¿no? Miré un gran plato de espagueti en salsa de camarones y dije: ¿quién es más fuerte, tú o yo? Y un camarón me miró y dijo: yo soy más fuerte. Yo soy más fuerte. Y no he podido vencer los espaguetis y bajar de peso. ¿En qué fuerzas está luchando Tommy? En las de él, para luchar contra sus malos hábitos. En este caso, la gordura es su propia fuerza. Pero no es lo mismo con nosotros. No tratamos nosotros de luchar con nuestros malos hábitos, con nuestros pecados, con nuestros placeres secretos, en nuestra propia carne. Miren el siguiente cuadro, ilustra el conflicto interno en el creyente. Hoy nos despertamos y decimos: hoy voy a andar con Cristo. Es decir, hoy voy a vencer esta cosa. ¿Qué cosa puede ser? Dígame, ¿con qué luchamos los cristianos? Verdaderamente una lucha. ¿Con robar? A menos que seamos mitómanos. ¿Mitómanos? Cleptómanos. Mentir es mitómano. A menos que seamos eso, mentimos. Cleptómanos, robar, mitómanos, mentir. Pero usualmente, ¿con qué luchamos? ¿Con dejar de fumar? No. Orgullo es una buena razón, es un buen mal hábito. ¿Orgullo en qué sentido? Porque hay muchos sentidos en que podemos ser orgullosos. Por ejemplo, muy bien, no reconocer que uno se equivoca. Eso, verse mejor que los demás. ¿Qué otra cosa sutil? ¿O qué otra cosa sutil luchamos? Hablar de más. Hablar de más. Ay, la lengua. Vamos a hacer un estudio de la lengua pronto. ¿Ah? No perdonar. Falta de perdón por orgullo o por amargura. Falta de perdón. Sí, esta es una cárcel, la amargura. En fin,
luchamos con cosas sutiles. Caemos en cosas estúpidas, pero luchamos en cosas sutiles. Y si caemos en lo tonto, pues vamos a caer en lo más complejo. Pero luchamos con cosas sutiles. Entonces digo, hoy voy a andar con Cristo, hoy no voy a hablar más de la cuenta. Estoy hablando de chisme, ¿no? Hoy no voy a hablar mal de nadie, hoy no voy a juzgar a nadie, hoy no voy a condenar a nadie, hoy voy a darle a cada persona una palabra de aliento. Entonces llegamos a la iglesia y nos encontramos con malas noticias. Esta mañana, justamente, a Elisita le robaron la luna del espejo de su carro. La segunda vez que roban en esa misma calle, en ese mismo lugar, su espejo. ¿Quién no está tentado a decir, ladrones? El lo dejó en su interpretación, en su imaginación. A maldecir al ladrón. Y entonces, ladrones, ¿por qué tenían que robarme el espejo? ¿O por qué le robaron el espejo a Lisita? Y entonces viene la siguiente cuestión, el siguiente cuadro. No debo dejar que este sentimiento de frustración me domine. Y después, no voy a permitir que esto me domine, porque el pensamiento sigue. Malditos, o como sea, la maldición. Y nosotros, no. Hasta que ¡pum! Digo una palabrota y le doy una patada a la primera piedra que se me aparece en el camino, ojalá no la primera persona, y fallé. Y entonces en medio de esa quiebra, por haber fallado, ya todo enredado en mi propio conflicto, digo, ¿quién me puede librar de este lío? ¿Ven la progresión? Buenas intenciones, circunstancias difíciles, malas reacciones, hasta llegar al fondo. Y cuando llegamos al fondo, entonces es cuando clamamos, y ahora, ¿quién podrá defenderme? No es que llegue el Chapulín Colorado, porque no estamos pidiendo el Chapulín. Bueno, de pronto sí, es lo que queremos, una ayuda externa, alguien que venga y se haga cargo de todos los ladrones de espejos del barrio, lo que sé yo. Pero en fin, miremos el testimonio y la palabra de Dios, que está en el libro de Romanos. Siguiente cuadro es una copia de la versión Reina Valera, que decidí usarla para ese sermón porque estamos más acostumbrados a la Reina Valera, y por ese sermón me parece vale la pena recordar. Dice así: porque sabemos, que bueno, que sabemos algo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Notan quién es el culpable del pecado de él? La carne y el pecado mismo que moran en él. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal
está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está diciendo que vive una dualidad. Con el espíritu sirve a Dios, pero con su carne sirve al pecado. ¿Dice eso? Pareciera que lo dice, pero no lo dice. Vamos a ver por qué no lo dice. Siguiente cuadro, vamos a desarrollar un poco más el concepto. Los primeros versículos muestran un monólogo en realidad, más que un diálogo, es un monólogo. Yo le puse diálogo, pero es un monólogo, está hablando en su interior y está revelando su conflicto. Y hay tres lamentaciones, tres manifestaciones de dolor, de frustración. La primera de ellas se encuentra en el capítulo 7, como ya estamos viendo, los versos 14 al 17. El diálogo que aparece encerrado en amarillo es las mismas palabras de la Reina Valera, pero en este caso es la traducción viviente, para que lo tengamos en cuenta. Entonces yo voy a abrir mi Biblia en la Reina Valera para no perder de vista la versión, y ustedes van a leer conmigo también la nueva traducción viviente. Y en cada lamento hay una condición, cómo está la situación, hay una causa que produce o fuente, hay ciertos subpuntos que vale la pena mencionar. Entonces miremos estos primeros puntos del primer lamento, la condición. Y noten de nuevo el versículo 14, que dice así: por tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Lo primero que tengo que decir es que la ley no es nuestro problema, porque algunas veces culpamos a la ley de ser nuestro problema. Decimos, eso es demasiado para mí, eso es una exigencia muy grande. ¿Sí? Por ejemplo, la Escritura dice, no debáis nada a nadie, sino amaros. ¿Y qué decimos nosotros? En el momento no lo puedo cumplir, porque mis deudas me tienen hasta la coronilla. No puedo cumplirlo. Necesito que... Entonces Dios se contesta al cielo, ay, ¿cómo te metiste en deuda? Si es costeño. ¿Cómo te metiste en deuda? ¿Y cómo se mete uno en deudas? Se ganan las deudas como que se gana el baloto. Y aquí tenemos una hipoteca. Se la ganó Jesús. ¿Cómo entramos en deudas? Creyéndole a Dios. ¿Por qué? Que suple para todas las necesidades. Muy bien. La simple
ecuación de la economía, ingresos es igual a gastos más ahorro. Cuando tú gastas más de lo que recibes, tienes una deuda. Entonces los ingresos o los gastos, mejor, ya no son la suma de tus ingresos, sino ingresos más deuda. Uno entra en deuda por malas decisiones financieras. Háblenle a la iglesia. Hemos tomado malas decisiones financieras. Hemos hecho compromisos más allá de nuestra capacidad de pago. Y entonces entramos en deuda. Entonces, ¿cómo podemos cumplir con la ley del Espíritu cuando estoy en deuda? ¿Cómo será? Haga un acuerdo de pago. Negocie, pague. Como la canción, paga lo que tienes, paga lo que eres y sabe lo que tienes. Pero muchas veces no hacemos ningún acuerdo de pago porque decimos no tengo suficiente. Jamás vas a tener lo suficiente para pagar. Jamás. Pero puedes empezar a pagar, porque cuando empieces a pagar, demuestras tu actitud de querer estar en paz con esa persona. Muestras tu amor hacia la persona que te prestó la plata o la persona que te dio la plata, a la que tú defraudaste. Esa persona no se ganó la plata jugando cartas, se la ganó trabajando, a él le costó, te la dio a ti que no te costó nada, pero a él le costó. Cuando haces un acuerdo de pagos y quieres devolver lo que te prestaron, estás reconociendo el esfuerzo de esa persona y estás amándolo. Ustedes dirán, ¿cuánto es lo mínimo para pagar una deuda? Tú decides. Tú tienes que ser sabio, pero tienes que dar sacrificialmente, sin disminuir ninguno de tus otros compromisos. Lo siento, si suena mal, pero es la forma de resolver los problemas. Y así podríamos hablar de todo. El problema no es la ley. El problema no es que la ley dice, maridos amen a su mujer como Cristo amó la iglesia. Y uno dice, pero ¿quién va a amar a esta señora? El Señor no sabía lo que escribía hasta que nació esa señora. No hay excusa. Ninguna excusa. Te casas para amar. Uno no se casa para que lo amen. Uno se casa para hacer feliz a otra persona. El costo es el mismo precio que el Señor pagó por nosotros. Se entregó a sí mismo por ella, para limpiarla, purificarla o conformarla a lo que Él quiere que sea. Una mujer santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Que el hombre se quede en su mujer significa, no he hecho mi trabajo, soy un sinvergüenza. Pero la culpable es ella. No, es que el Señor es muy exigente, ¿cómo me manda a amar a esta mujer? No la ama ni mandrake. No, la ley no es el problema. El problema es uno, la carne que está en uno. Miremos 1 Corintios 3:3, alguien que lo lea, por favor. Por favor, léalo otra vez más duro.
¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Cuántas clases de hombres hay en ese pasaje? No, en ese pasaje. Carnales y... ¿Qué más? ¿Cómo llaman los otros? Espirituales. Hombres. Así nomás. Hijos de Dios, hombres. ¿Y qué les está diciendo a los hijos de Dios? ¿Que son qué? Carnales. Viven conforme a la carne. Están bajo la influencia de la carne. ¿Y cómo sabe Pablo que vive bajo la influencia de la carne? ¿Cómo sabe una persona que vive bajo la influencia de la carne? ¿Cómo sabemos que una iglesia es carnal? Menciona 3 cosas, por lo menos ahí. Contiendas, disensiones. Muy bien. Donde hay celos, donde hay contiendas y donde hay disensiones, ¿qué hay? Frutos de qué? De la carne. Y se dice, ay, soy tan espiritual. Déjame visitar tu casa y hablar con los miembros de tu familia para saber qué tan espiritual eres. Pero donde hay celos. Y celos no estamos hablando tan solo celos de el esposo que le hizo, no quiere poner en los cachos a la mujer. Estamos hablando de esos sentimientos de envidia tan adentro del corazón que no nos hacen felices cuando otro es feliz. Otro de nuestra propia familia. Cuando otro de nuestros miembros tiene el éxito o los resultados que yo no tengo, les tengo celos. ¿Por qué? ¿Por qué él sí y yo no? Contiendas, peleas. ¿Y qué es una disensión? División. Entonces, somos carnales. ¿A quiénes nos parecemos? A los del mundo. ¿Se puede distinguir la conducta entre un carnal y un hombre? No. Por eso algunos dicen, ¿será creyente? No, está andando en la carne. Pero eso no es una justificación. Para nada es una justificación. Eso es una declaración de Dios, un juicio del Señor carnal. Eso no es, ay, soy carnal, y todos los carnales. Por favor, por favor. 3. ¿Qué indica eso? ¿Qué indica el hecho de que somos carnales? ¿Qué indica el hecho de que tenemos carne todavía? ¿Qué indica el hecho de que esa conducta a veces es no diferenciable en los hombres? Que andamos en el pecado. Que somos débiles. Claro, andamos en el pecado. Somos débiles e inadecuados en nuestras propias fuerzas. Cualquier persona que quiera vivir la vida cristiana en su propia fuerza, inmediatamente cae en la categoría de carnal. Porque no fuimos diseñados por Dios para andar en la carne. En Efesios leemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, no por acciones, para que nadie se gloríe. Pero luego dice, por mano, para que anduviésemos en ellas. Fuimos diseñados para andar una nueva vida, pero con un nuevo poder, el poder del Espíritu. No el poder de la carne.
sea, no es la perspectiva de Dios. Siguiente lámina. Perdón, no. Hay algo importante allí todavía. 4. Vendido o atado al pecado, dice el texto, ¿no? Soy demasiado humano, un esclavo del pecado, pero la Reina Valera dice, vendido al pecado. Y aquí es importante hacer notar que hay una distinción de tiempos en la salvación, que es algo vital para entender. No sé si ustedes saben, conocen, tal vez sí, y los quiero invitar a recordar que la verdad es que la salvación incluye 3 aspectos prácticos, y cada aspecto práctico en su propio tiempo. Cuando el Señor dice, de cierto os digo, el que cree en mi palabra, el que cree en mi palabra, el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿La pena y la culpa? La muerte. Esa es la pena. El juez dice, irremediablemente tienes que morir. La muerte es la pena. Pero el Señor dice aquí que el oír el Evangelio y creer en la persona que Él envió nos libra de esa pena. No vendrá a condenación, no paga la condena, pasa de muerte a vida. Y eso, mi hermano, mis hermanos y hermanas, se llama justificación. El acto a través del cual, la cruz de Cristo, Dios nos declara justos, libres de condena, libres de culpa, una vez para siempre. Eso pasó en el pasado. El día en que creíste, el Señor dijo, perdonado, salvo, justo, sellado por el Espíritu Santo y todo lo demás, aceptado, adoptado y todo lo demás. Pero también la salvación incluye un tiempo futuro. Cuando el Señor dice que el cuerpo va a heredar gloria, va a resucitar un cuerpo glorioso, que ahora está un cuerpo de deshonra. Hay pecado en este cuerpo y por eso lo llaman cuerpo de deshonra. Pero en el futuro, en la presencia de Dios, resucitaremos con cuerpos glorificados, cuerpos gloriosos. Está diciendo que la salvación incluye en el futuro la liberación de la presencia del pecado. Pena del pecado, justificación, glorificación, presencia del pecado. Allá dice en Apocalipsis, en 1 de Juan, ahora no lo has visto, pero ese día lo veréis tal cual es, porque cara a cara lo vamos a ver, porque estamos glorificados. Tanto el pasado como el futuro, justificación y glorificación, son hechos irreversibles de Dios. Son actos que no se pueden echar para atrás. Son actos ya decretados, determinados. Pasará sí o sí, sí o no. Va a pasar. ¿Te mueres? ¿A dónde vas? Al lugar de los carnales. ¿Dónde queda? No hay lugar de carnales. ¿A dónde te vas? A la presencia del Señor. ¿Con cuerpos glorificados o cuerpos deshonrosos? Cuerpos glorificados. Pero usted tiene, entonces que puedo hacer lo que se me ocurra y vivir como quiera porque tengo el cielo asegurado. Sí, pero ¿cómo vas a llegar allá? Avergonzado, sin coronas, como quien pasa el año raspando,
¿Sí? Con 2.99.9, que el profesor dice, pobre hermana, ayudémosle con eso. 0.1. Y llega uno allá, hey, Lucas, ¿cuánto sacaste tú? 4.9. ¿Y tú? Promedio, 3. ¿Qué dice eso? ¿Con coronas o perdiendo recompensas? Sin recompensas, muy bien. Por eso, cuando hablamos del presente, no estamos hablando ni del pasado ni del futuro, estamos hablando del presente. Recuerden las palabras del Señor en Pedro cuando dice, sed santos como yo soy santo. Ya soy santo, voy a seguir siendo santo. Entonces, ¿por qué me dice ser santo como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir? Porque hay un acto diario a través del cual el Señor nos da la libertad sobre el poder. ¿Recuerdan? Justificación, pena; glorificación, presencia; y estamos ahora hablando de la santificación, libres del poder del pecado. Aunque tenemos la posición de ser salvos, la posición tanto en el aspecto pasado de libres de la condena como en el aspecto futuro, libres de la presencia, nuestra experiencia diaria, ahí es donde está la lucha, en ganarle al pecado día tras día. La mayor aflicción en la vida cristiana, el área en donde mayor conflictos tenemos los cristianos, es en la salvación diaria, es el andar con el Señor día tras día, teniendo victoria. ¿Me explico? Les tengo una buena y una mala. La buena es que estamos desarrollando un tema muy, muy especial. La mala es que dejamos acá por tiempo y seguimos la semana entrante, pero no lo olviden. Salimos de aquí reconociendo que tenemos un conflicto interior. No somos nosotros los que pecamos, la carne y el pecado de nosotros. Estamos entendiendo cómo funciona esa cosa, perdón, cómo funciona la carne o el espíritu, la ley del espíritu, pero no estamos todavía llegando al punto. Sin embargo, lo dejamos en un buen momento. Tal vez para algunos han escuchado por primera vez que la salvación es cuestión de tiempos, pasado, presente y futuro, y que hay hechos que son actos irrefutables de Dios, promesas del Señor que no se pueden modificar, que constituyen nuestras posesiones adquiridas, nuestras posiciones espirituales, el lugar donde estamos, justo próximo a ser glorificado. Pero hay un área en particular donde se manifiesta el conflicto interior y es en el día a día, en la santificación, en ser santos como Él es el santo. Y sobre ese aspecto seguimos construyendo el sermón a partir, siguiendo la semana entrante con el tema. Muchas gracias. Padre, muchas gracias por esa introducción, este primer aspecto importante en este monólogo que tiene Pablo consigo mismo acerca de su conflicto. Entender, Señor, que aunque Él es vendido al pecado, no significa
que pertenece al pecado o que practica el pecado como su experiencia diaria, significa que lucha constantemente en esta área y ha de luchar no en su propia fuerza, porque cuando lucha en su propia fuerza caemos. Gracias, porque entendemos que el tiempo de hoy es un tiempo donde ninguno, ni aun los creyentes, asumen responsabilidad por sus pecados. Pero estamos aquí para animar a tener una actitud de quebranto, de rendición, de arrepentimiento hacia ti, para que seamos esa iglesia santa, como tú eres santo. Bendícenos esta semana, que al leer en casa el texto traigas a nosotros nuevas revelaciones. Prepara nuestro corazón para continuar la semana entrante con este tema. Bendice a Lisita, Señor, que padeció hoy de una situación frustrante. Que esto no cause en ella ningún tipo de obra carnal, sello de su capacidad de perdón, de su capacidad de confianza. Sé que no es fácil para ella, como no es para ninguno de nosotros, pero Señor, que encuentre en ti las palabras de este momento. No entendemos estas cosas y no entendemos por qué hay ya 2 veces, pero tú lo has permitido, Señor. Ayúdanos a ser más proactivos en cuidar de lo nuestro, de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a Pedro, Lisbeth, que ha tenido a su hija menor, María Fernanda, hospitalizada por unos días, y ahora son Pedro Josué y María, que han amanecido con una congestión también, están preocupados. Oramos, Señor, por las necesidades que tú conoces de la iglesia. Las financieras, pero espiritualmente, Señor, hay tanta necesidad de un avivamiento en nuestro corazón, de un reencontrarnos contigo y con el hermano. Oro, Señor, que no demos más pie a la disensión, a la contienda, a los celos, que son obras carnales. Gracias, Padre, por las cosas buenas que están pasando en medio de tales circunstancias, por la presencia de Estela Orozco, por la presencia de todos aquí. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a prepararnos para tener este tiempo.